Mis dedos repasan lo único que he conseguido salvar del naufragio en que se han convertido nuestras existencias. Escribo, alumbrada por un candil, sobre esta mesa en la que distingo con claridad cada una de las muescas y señales que mi maestro, hace muchos años, hizo en ella usando aquel viejo buril de punta desgastada que tanto le gustaba usar. Eso y el grabado de las 3 cruces es lo único que me queda de él. Esto y mis recuerdos de esa maravillosa persona, un poco extravagante, que siempre anduvo pendiente de sus deudas, porque yo, Cornelia Casiseter, tuve el honor de ser aprendiz del maestro Rembrandt van Rijn. Soy la única mujer que ha gozado de semejante privilegio, que debo, sin duda, a mi raza y a mi nombre. Recuerdo con asombrosa nitidez la mañana de primavera en que me asomé por primera vez al taller del maestro Rembrandt, que aún se mantenía joven, pues apenas había cumplido los 50 años. Estaba acodado sobre la mesa y la golpeaba rítmicamente con el punzón que de vez en vez volvía sobre el grabado cuya reproducción está sobre mi mesa. Andaba retocándolo, como acostumbraba, pues el maestro hacía un grabado y después de entintarlo y pasarlo por el tórculo, volvía sobre él una y otra vez. De vez en cuando se detenía y hacía un garabato o una muesca en la mesa, castigada por su genio creador. No percibió mi presencia, porque su mente se concentraba en la imagen invertida, o quizás, eso nunca se sabía, hacía cuentas porque las deudas se comían su hacienda. El año 1653 entraba en su esplendor, y yo, Cornelia, había cumplido 15 años. Mi apellido, lo sé, es poco común, pero el lector inteligente puede averiguar sin mucho esfuerzo de dónde viene. Al maestro siempre le gustó frecuentar mi barrio, el barrio judío, porque andaba siempre buscando modelos para los personajes bíblicos que disfrutaba pintando. En ocasiones lo hacía sin que me diese ningún encargo, sino por el puro placer de pintar, como una fuente que sigue manando después de haber hecho rebosar el cubo. Él era un devoto calvinista y yo una joven judía. Ambos fuimos educados sin imágenes y, sin embargo, se volvió con la misma cara de sorpresa y con la sonrisa que tiene en uno de los autorretratos que se hizo de joven. Siempre fue un hombre simpático, capaz de reírse de sus acreedores, con la ayuda de Hendrik Stoffels. Poco después de que el maestro me incorporase a su taller, nacería otra Cornelia. Después de mirarme, volvió a girarse, hizo un ruido desagradable con el punzón y soltó un «ya está». Se giró entonces por segunda vez, en esta ocasión con el rostro más severo, y me preguntó «¿Qué quiere la joven judía?». Sin duda me conocía de sus paseos por mi barrio, e incliné la cabeza y me presenté con sencillez. Comenzó así una relación que solo terminó cuando en octubre de 1669 mi maestro falleció. Había nacido, como me contó, 63 años antes, un 15 de julio del año en que la ciudad de Groenlo, a 2 días de camino de Leiden, donde mi maestro nació, se rindió a las tropas españolas dirigidas por el genovés Ambrosio Spínola Doria. La guerra de Flandes se hacía interminable. Comenzada en 1568, 100 años antes del nacimiento de Rembrandt, solo terminó 10 años después de mi nacimiento, en 1648, con la paz de Münster, que el rey español hubo de avenirse a firmar, junto a la paz de Westfalia, con la República de las Provincias Unidas, de donde mi maestro y yo éramos. Sin embargo, él debió ver mucha más miseria que yo, porque incluso siendo sus padres burgueses, su padre fue panadero y su madre, hija de panadero, una guerra tan larga hace que los reyes y los nobles devoren la hacienda del pueblo. No debió tener una infancia fácil el maestro, y conoció el hambre, la violencia y el sufrimiento. A veces, mirando alguna de sus obras, pienso en lo que debió ser su infancia, y si la cantidad de mendigos a los que retrató no eran sino desgraciados despojos de una guerra interminable. Confieso que ver a todos esos lisiados y mendigos que con frecuencia colgaban de las paredes del estudio me llenaba de estupor, porque pese a la dureza de las circunstancias, mi maestro era capaz de descubrir belleza, pues como decía a veces, nuestros ojos deben mirar más allá de las apariencias, para encontrarse con la luz del corazón. Estudió latín en su ciudad, Leiden, donde asistió a la universidad, algo que a las mujeres nos estaba vetado,
y más si como yo era judía. Sé que pronto entró como aprendiz del supuesto maestro Jacob van Swanenburg y que se mantuvo en esa condición 8 años. Y digo supuesto maestro porque solo conozco una obra de maese Jacob y no me gusta en absoluto. Se titula Eneas y Sibila, en el inframundo, aunque algunos la han dado en llamar La barca de Caronte, una obra en verdad espantosa y que hace aún más grande a mi maestro, pues el señor Jacob no debió aprender demasiado. Sé, aunque a él nunca le gustó hablar del asunto, que fue también aprendiz en Ámsterdam del maestro Pieter Lassmann, quien había imitado un poco a los italianos, sobre todo a Caravaggio. Sin duda, eso debió influir sobre el maestro, más que el propio señor Lassmann, cuyas obras tampoco son de mi agrado. Quizás de esa época que debió ser feliz para mi maestro, venga que en sus obras algunos aprecien algunos rasgos de Elsheimer, quien fue de quien Rembrandt aprendió a pintar claroscuro, aunque lo superó pronto. Esto tampoco se lo oí nunca al maestro, porque solía ser modesto y reservado al hablar de otros pintores. Debieron ser unos años felices, pues al regresar de Ámsterdam a Leiden, pudo abrir, gracias a su familia, su propio taller, que compartió con Jan Lievens, quien también era aficionado a los autorretratos, aunque siempre he preferido los de mi maestro. Utilizando menos colores, casi sin dibujar, decía mucho más sobre el alma de las personas. «1629 fue un año decisivo para el maestro porque conoció a Constantin Huygens, que le introdujo en la corte y le hizo ganar mucho dinero. Siempre gastó más de lo que ingresó. El primer retrato por encargo, si no me equivoco, fue el de un comerciante, Nicolae Rutz, y lo hizo en 1631. Después se le acercaron otros muchos. Lo que más buscaban eran los retratos, pues ante la angustia de la guerra y el aire un poco tenebroso que fueron adquiriendo nuestras vidas, cada vez más cortesanos o simplemente burgueses deseaban asegurarse de alguna forma el futuro. Los retratos del maestro conseguían eso, pues no solo reflejaban el porte exterior de las personas, sino que su mirada nos entregaba su alma, su interior, lo que eran y deseaban, pero también sus miedos. ¿Y quién no tenía miedo en aquellos años en los que los ejércitos iban de un lado a otro saqueando y destruyendo? Me contó que hacia 1632 había pintado un cuadro que le dio mucha fama, la lección de anatomía del doctor Tulp. A mí me sorprendió mucho como judía el ambiente devoto de esta obra. ¿No parecían buenos calvinistas asistiendo a una predicación dominical? Le parecía graciosa la fama merced a este cuadro. Había estudiado cuidadosamente la composición, y cuando se observa la obra se ve que los retratados, que también querían pasar a la posteridad, forman una especie de pirámide, y que los rostros no miran todos en la misma dirección. Sin embargo, a mí me llamó siempre la atención que el doctor Tulp mirase como abstraído hacia una persona que está fuera del cuadro. Quise saber de quién se trataba, pero el maestro me dijo que era solo un recurso, y me confesó que había estudiado anatomía, un poco, para reflejar con precisión la realidad del cadáver, cuyo rostro refleja la muerte de manera admirable. Las pinzas del doctor conseguían de verdad mover los dedos del muerto, y quizás por eso la mirada admirada del personaje concentra su mirada en las pinzas. No hay ni una gota de sangre, porque los profesores dejaban el trabajo sucio, por llamarlo así, a los barberos. El maestro se tomaba con mucho humor el comentario de quien decía que la luz del cuadro provenía del cadáver. «¿Pero es un muerto?» No, la luz llegaba ligeramente desde arriba, y sí, el muerto brilla tanto, es porque su piel refleja como los rostros esa luz y apenas proyecta sombras. Ese juego de luz y sombras lo aprendió de los maestros italianos, pero en él estaba dulcificado. Sin duda es tenebrista, pero sin llegar a la exageración. Como de costumbre, Rembrandt trabajaba más sobre el color que sobre el dibujo, pero aún así las personas son claramente identificables, porque de lo contrario no hubiesen pagado por el cuadro. El mérito del encargo se debe al cuñado del maestro, que en 1631 se había casado con la señora Saskia. Ese matrimonio le permitió acceder, confesaba sin recato, a los círculos de la burguesía ascendente, que deseaba ser retratada para pasar a la posteridad.
Esta costumbre se había iniciado muchos años antes y ya el maestro Rubens había pintado grupos, aunque integrándolos en temas mitológicos o de la Biblia. Pero ahora la gente se sentía valiosa por sí misma, como el doctor Tulp, que no solo era cirujano, sino que fue muchas veces tesorero de la ciudad de Ámsterdam. El que más pena le daba a mi maestro era curiosamente el muerto, pues, a su castigo, porque los diseccionados eran siempre delincuentes condenados, se añadía la humillación del indigno uso del cuerpo. Empezó entonces, hasta 1640, a pintar pasajes bíblicos, pero 2 años después murió su esposa Saskia, en el momento de dar a luz a su hijo Titus, y en los años siguientes el maestro admitía haber perdido un poco de fuelle, y a medida que los encargos disminuían, las deudas aumentaban. En 1642 recibió un encargo importante de la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam, que deseaban decorar su sede. La corporación era importante y había servido de guardia de honor para la madre del rey francés cuando visitó la ciudad. La había acompañado el capitán Koch, que ocupa el centro del cuadro de mi maestro. Con la mano parece darle órdenes a su teniente, Willem van Ruitenburg. De hecho, estos 2 militares fueron los que dieron nombre al cuadro, la compañía militar del capitán Frans van Koch y el teniente Willem van Ruitenburg. Sé que dentro de unos siglos llamarán al cuadro la Ronda Nocturna, pues la obra se barnizó y se llenó de suciedad, pero llegará un día en que la restauren y recupere su esplendor. La obra, sin embargo, fue muy mal acogida porque algunos pensaron que pintaría el grupo como había hecho Franz Hals, y mi maestro se llevó un disgusto pensando en que no le pagarían lo establecido, como con el trabajo que tiene pintar tantos rostros y tantas manos. Yo creo que en realidad hizo un homenaje a su esposa recién fallecida, porque la niña de la que brota toda la luz parece un personaje sobrenatural, un ángel dorado, y recuerda mucho a los innumerables retratos que el maestro hizo de Saskia, incluso cuando estaba muy enferma. Ciertamente la niña sustituye al banderín de la compañía, porque lleva colgado un ganso, que era el emblema de esos militares. Alguien dijo que la obra le recordaba a Caravaggio, pero al maestro eso no le ofendía, pues admiraba la destreza del pintor italiano. Sin duda, el maestro empleó el claroscuro y, como salía, usó más el color que el dibujo, aunque de nuevo debo insistir en que eran los personajes reconocibles, pues de lo contrario no hubiesen pagado. Mucho más tarde hizo otro grupo que también fue famoso, los síndicos de los pañeros de Ámsterdam. Pero para mí que el maestro estaba ya entonces cansado de las pretensiones de los burgueses. El dibujo está prácticamente perdido y los rostros tienen algo de caricaturesco, con esos sombreros negros que debían denotar dignidad. Solo la mesa, con el majestuoso tapete rojo, habla. Los síndicos nos miran mudos, desde una extraña lejanía. Creo que hay mucho sufrimiento en ese cuadro. Llegaron los años maravillosos para mí, en los que conocía al maestro y fui su discípula. Pero él tenía cada día más deudas, incluso tuvo que vender su casa y comenzó a vivir con cierta modestia. Que le devolvieran un cuadro, La conspiración de Claudius Civilis, que había pintado para el nuevo ayuntamiento de Ámsterdam, fue un duro golpe, y aunque venían nobles extranjeros a visitarlo, nada fue lo mismo, al menos desde que murió Hendrik Stoffels, mujer con la que vivía, y a la que los fanáticos habían expulsado de la iglesia por no haber contraído matrimonio. Pero el maestro no deseaba poner en peligro la herencia de su hijo Titus, que también murió por aquellas fechas. El año del Señor de 1668, el maestro Rembrandt estaba muy triste y abatido. Lo veía tirado sobre esta mesa, derramando lágrimas. El 4 de octubre de 1669 murió, y mi querido maestro, al que enterramos en una sepultura alquilada porque no teníamos dinero. Yo me quedé con la mesa sobre la que escribo y con el maravilloso grabado del Dios sufriente. Si a alguien me preguntase hoy si la vida de mi maestro mereció la pena, le diría que gracias a él en el mundo hay un poco más de luz, hay más belleza, la que nos salva, y que gracias a sus ojos, yo al menos, soy capaz de ver este cruel mundo con un tibio rayo de esperanza.